Revelado, la conmovedora historia de una viuda que adoptó a la niña oculta de un guerrero apache. Sofía se despertó con el canto de los pájaros al amanecer, un sonido que solía llenar su corazón de esperanza. Pero hoy, el eco de las aves solo amplificaba el vacío que había dejado la ausencia de su esposo. En el pequeño pueblo de San Miguel, el fragor del día comenzaba mientras sus pensamientos se debatían entre los recuerdos y las responsabilidades. En ese instante, sus manos comenzaban a trabajar la tierra, una rutina que le brindaba una sensación efímera de calma. Pero al poco tiempo, sus dedos se detuvieron. Algo la había impactado en el suelo. Una imagen borrosa se formó en su mente. Una niña. Se agachó, y entre los matorrales encontró a Isela, una pequeña de rostro triste, con ojos que parecían comprender más sobre la vida de lo que cualquier adulto podría. Sofía sintió que su estómago se encogía. ¿Qué hacía allí? La niña, que era la hija de un guerrero apache, simbolizaba mucho más que su propia soledad. Era una vida arrastrada por la historia y la tradición, algo que en su pueblo se acogía con recelo. Sofía enfrentó su primer dilema. Debería acoger a esta niña, entrelazando sus destinos, o ignorarla, y seguir con su vida normal. Su mente se llenó de dudas. No podía dejar de pensar en el juicio de la comunidad. ¿Qué dirían? El pueblo, donde la tradición era el hilo que tejía la vida, no aceptaría fácilmente la inclusión de alguien a quien consideraban ajena. La mirada desaprobadora de sus vecinas la perseguía. ¿Sería capaz de desafiar sus creencias por el bien de una niña cuya única culpa era haber nacido en un contexto diferente? Sofía se sintió atrapada entre el amor que siempre había querido expandir y el miedo que provenía del rechazo. Cada pensamiento le generaba una presión en el pecho. Su respiración se tornó irregular, como si la tierra bajo sus pies empezara a desmoronarse. Su familia había luchado por construir un hogar unido y amoroso, siguiendo las enseñanzas de su esposo. ¿Acaso su decisión de abrir las puertas de su hogar a Isela podría derrumbar todo lo que habían edificado juntos? La angustia la envolvía, como un manto pesado que le impedía ver con claridad. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La decisión llegó. Sofía sabía que debía inscribir a Isela en la escuela local. Su corazón se retorcía al pensar en las repercusiones. Sintió como su pulso se aceleraba, mientras su mente se aferraba a la idea de que la educación era el pilar para un futuro mejor. Pero a su alrededor, la atmósfera se tornó pesada y tensa. Los murmullos de la gente le causaban escalofríos. La comunidad se dividiría, eso lo sabía. En su pecho, una lucha interna la consumía. Sofía estaba dispuesta a enfrentar la tempestad, pero en ese instante se dio cuenta de que sus decisiones podrían cambiar no solo su vida, sino la de muchos otros. El día que se enfrentó a sus vecinos, no solo defendió una elección, sino que también desafió las viejas creencias que la amarraban. Pero en el silencio que siguió a su declaración, el aire se tornó crispado, lleno de expectativas y miedos compartidos. Todos esperaban su respuesta. En ese momento, la voz de Isela interrumpió, temblorosa pero decidida. El giro que tomaría esta historia aún estaba por descubrirse. Pero lo que ninguno sabía era que esa pequeña niña tenía el poder de transformar no solo su vida, sino también la de todos en San Miguel. Sofía respiró hondo, sintiendo la tensión en el aire como una cuerda lista para romperse. Las miradas de sus vecinas la atravesaban, llenas de juicio, curiosidad y desconfianza. Isela se acercó a ella, sus ojos brillando con una mezcla de inocencia y desafío. La pequeña representaba un futuro desconocido, un camino que podía ser iluminado por la aceptación o cubierto de sombras por el rechazo. Al regresar a casa, Sofía sintió que estaba abriendo una puerta que no podía cerrar. Las palabras de su esposo resonaron en su mente. Un hogar se construye sobre la base del amor y la comprensión. Sin embargo, la realidad del momento la golpeó con fuerza. La comunidad de San Miguel no tenía espacio para lo que no comprendía. La cena se volvió un ritual silencioso entre ella e Isela, cada una enfrentando sus propios pensamientos, sus ansias y temores.
La noche trajo consigo una tormenta interna en Sofía. Se sentó en su pequeño estudio, rodeada de recuerdos, mientras la imagen de Isela se negaba a abandonar su mente. La decisión de inscribirla en la escuela no era solo un acto de bondad, era un compromiso. La pequeña necesitaba aprender, crecer y, fundamentalmente, sentirse amada. Pero eso significaría levantar el velo de las expectativas comunitarias. El amanecer trajo consigo una renovada determinación. Sofía tomó la pluma con firmeza y comenzó a escribir. Cada palabra que plasmaron en el papel fue una forma de sortear sus miedos. Describía a Isela, su curiosidad, su inteligencia brillante y lo que significaba para ella. La prosa se convirtió en una carta de amor, no solo para la niña, sino para ella misma. En su interior, el temor comenzó a ser reemplazado por una chispa de empoderamiento. Decidió que habían llegado a un punto crítico. Apostar por Isela era también apostar por su propio crecimiento personal. Al día siguiente, se dirigió a la escuela del pueblo. La directora, una mujer mayor con sabiduría en sus ojos, la recibió con cortesía, pero a medida que Sofía expuso su deseo de inscribir a Isela, pudo notar el cambio sutil en su expresión. Una mezcla de sorpresa y preocupación predominaba. Mientras las palabras salían de sus labios, Sofía se dio cuenta de que estaba desafiando su propia identidad. La mujer sumisa a los dictámenes del pueblo comenzaba a transformarse en una figura de aceptación y amor. Sabía que el camino por delante estaría plagado de obstáculos, pero había un fuego naciendo dentro de ella, una convicción de que su amor podría cambiar no solo su destino, sino el de Isela y de aquellos que se atrevieran a cuestionar sus propias creencias. Al salir de la escuela, el viento sopló con fuerza, arrastrando hojas secas que danzaban en el aire. Cada paso que daba parecía marcar un cambio en el rumbo de su vida, un eco de valentía que resonaba no solo en su corazón, sino también en la tierra de San Miguel. De inmediato, comenzó a sentirse más ligera, como si cada paso la acercara más a un propósito. Sofía estaba preparada para enfrentar opiniones adversas. La imagen de Isela seguía latente en su mente, convirtiéndose en un faro de luz. Esa noche, sin embargo, recibió un mensaje inesperado que sacudió los cimientos de su reciente determinación. Una carta anónima llegó a sus manos, advirtiéndole sobre los peligros que enfrentarían si continuaba con su plan. El contenido era amenazante, llenando su corazón de inquietud. La lucha no era solo por amor, sino por su propia supervivencia emocional y su lugar en el mundo. Sofía se dio cuenta de que su viaje apenas comenzaba y que cada decisión tendría un costo. El tiempo de dudar se había terminado. Estaba lista para enfrentar la reacción del pueblo. Pero una pregunta resonó en su mente. ¿Estaría dispuesta a sacrificar su propia paz por la vida de una niña que ya la había marcado para siempre? La respuesta se presentaría en el próximo encuentro con los vecinos, donde la verdad se revelaría con toda su crudeza. Sofía tomó la carta entre sus manos, mientras su mente giraba en torno a las amenazas veladas que contenía. La inquietud llenó su pecho como un ladrillo pesado. No solo se trataba de ella y de Isela, su decisión afectaba a todos a su alrededor. El desafío que enfrentaba la empujaba a cuestionar su propia identidad y los límites de su valentía. Se sintió atrapada entre el deseo de proteger a la niña y el temor al rechazo, a la burla y la ira de aquellos que habían sido parte de su vida. Las palabras del mensaje resonaban en su mente. El pueblo no perdona lo que no entiende. Pero, ¿qué tan lejos estaba dispuesta a llegar para defender lo que consideraba correcto? Esa noche, en la soledad de su estudio, se preguntó qué significaba realmente ser valiente. Comenzó a recriminarse, pensando en la imagen de sí misma que había mantenido hasta ese momento. Una mujer complaciente, que había seguido las normas establecidas. Sin embargo, algo dentro de ella se revelaba ahora. Era hora de desafiar la noción de pasividad y buscar su voz. Al día siguiente, la idea de convocar a una reunión comunitaria empezó a tomar forma en su mente. Necesitaba hablar, compartir sus pensamientos y sentimientos y desafiar las nociones preconcebidas sobre Isela. Preparó un discurso en el que surcía cuentos de su infancia, historias de amor y aceptación que habían dado forma a sus ideales. En su mente, podía imaginar ser el faro de luz que iluminara el camino para otros.
Con un corazón palpitante, Sofía se dirigió a la plaza del pueblo, donde los vecinos se reunían habitualmente. Cada paso se sentía como una declaración de intenciones. Mientras observaba las miradas curiosas y escépticas, su determinación se intensificó. Se subió a un pequeño banco de madera y con un gesto firme pidió silencio. Sus palabras fluyeron, nerviosas pero decididas, y al hablar de Isela se sintió como una madre, una guerrera dispuesta a luchar por lo que amaba. A medida que exponía su visión, la respuesta de la multitud fue mixta. Algunos se inclinaron hacia la comprensión, mientras que otros manifestaban un rechazo abierto. Cada susurro detrás de ella representaba un rebote de su propio miedo y la carga del pasado que había impregnado a San Miguel. Sofía se preguntó si había subestimado el poder de las tradiciones y los miedos profundamente arraigados de su comunidad. El momento más doloroso llegó cuando una vecina del pueblo, conocida por su fuerte carácter, se levantó y cuestionó con dureza la capacidad de Sofía para criar a Isela. «¿Qué sabes tú de sacrificio?», lanzó, sus palabras agudas como espadas. Sofía sintió la sangre correrle por las venas como un torrente rabioso. Ese cuestionamiento no solo atacaba su decisión, tocaba fibras íntimas de su historia personal, de su lucha por encontrar su lugar en el mundo. Con una calma que sorprendió incluso a ella misma, Sofía tomó una decisión. No se dejaría llevar por la ira ni por la tristeza. En lugar de ello, reconoció la vulnerabilidad del momento y utilizó esa oportunidad para desarmar la confrontación. Habló de sus propios sacrificios, de la pérdida que había sufrido y de cómo cada herida había forjado su identidad. Sofía entendió que si quería desafiar la narrativa del pueblo, debía ser completamente vulnerable, mostrando sus cicatrices. A medida que las palabras fluyeron, Sofía empezó a ver algunos rostros relajarse, comiéndose la curiosidad en lugar del juicio. Cuando finalizó su intervención, un silencio pesado llenó la plaza, como si todos los habitantes estuvieran procesando lo que acababan de escuchar. Sin embargo, antes de que pudiera dar un suspiro de alivio, una nueva tensión emergió. Un grupo de hombres avanzó. Miradas desafiantes y murmullos amenazantes emergían de sus labios. Sofía sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Había puesto su corazón frente a la comunidad, expuesto, y lo que estaba a punto de suceder decidiría no solo su destino, sino el de Isela. El momento se acercaba. El tiempo de tomar una decisión se avecinaba, y ella se dio cuenta de que había subestimado la carga de su valentía. ¿Sería suficiente su nueva identidad para proteger lo que más amaba? La respuesta aguardaba en la tensión del aire. Sofía sintió cómo la tensión del momento la envolvía como una niebla. Había creído que pronunciar su verdad ante el pueblo daría lugar a un diálogo, a una oportunidad de cambio, pero en lugar de eso, presenció un retroceso. Los hombres avanzaban, y su actitud amenazante era un claro recordatorio del machismo que dominaba el pueblo. Se preguntó si había puesto en juego demasiado, si su valentía sería suficiente para enfrentar el temor y la envidia que había desatado. El murmullo de la multitud se convirtió en un eco distante, mientras ella se sumía en un torrente de pensamientos. ¿Por qué era tan difícil romper con la tradición? Cada rostro que conocía parecía una mezcla de patrimonio y miedo, y en su interior, ella misma se convertía en un reflejo de ese conflicto. Era consciente de que una vida entera formaba parte de esas miradas, y aunque la empatía floreció en su pecho, también lo hizo la determinación. La voz de uno de los hombres, fuerte y cargada de desprecio, la sacó de su ensueño. ¿Acaso piensas que puedes criar a la niña como si fuera tuya? No tienes ni idea de lo que es un hogar. En ese instante, no era solo un ataque contra ella. Era un ataque a la decisión que había tomado con tanto amor. Sofía inhaló, tomando una decisión en un abrir y cerrar de ojos. En lugar de hundirse en la desesperación, sintió que su ira se transformaba en claridad. Era momento de responder, pero no solo con palabras. La rabia la llevó a un camino diferente, el desafío. En su mente, empezaba a bosquejar un plan que podría cambiar la narrativa. «¿Y tú qué sabes de formar un hogar?», contestó con firmeza, sintiendo que cada palabra se volvía más poderosa. «Un hogar no lo define la sangre, sino el amor y el compromiso. Y yo tengo eso en abundancia». Las miradas de algunos miembros de la multitud comenzaban a cambiar. El desdén se transformó en sorpresa, y un leve murmullo de aprobación emergió. El avance de los hombres se detuvo momentáneamente. Algo en su actitud se frenó. La incredulidad era palpable,
Pero Sofía supo que debía aprovechar ese instante. La confrontación debía ser más que un duelo de egos. Tenía que ser una exhibición de su diversidad como madre. No se trata de la tristeza de un pasado desgarrador, sino de la esperanza de un futuro mejor, continuó. Contó historias de amor y sacrificio, de personajes invisibles que la habían inspirado y que desafiaban la visión estereotipada del pueblo. Sus palabras se convirtieron en puentes que conectaban su experiencia con la vida de cada uno presente. Aquí estaba, tan vulnerable, pero tan fuerte. La mirada de la mujer que la había cuestionado anteriormente cambió sutilmente, y todo lo que había presumido se empezó a desmoronar. En ese momento, Sofía comprendió que su vulnerabilidad no solo era una debilidad, sino una fortaleza. Era un reflector que iluminaba su propósito de manera deslumbrante. A pesar de las risas nerviosas y las objeciones que todavía se murmuraban, ella se sintió en control. Pero, como el acto de una obra de teatro donde el enemigo siempre puede volver a aparecer, el grupo de hombres optó por retomar la ofensiva. «Esto no terminará así», dijo uno de ellos, su voz oscura y amenazante. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. Enfrentar lo desconocido era el nuevo reto que se avecinaba. Ya no solo se trataba de su lucha interna o de las amenazas de un grupo. Era una cuestión de definir su lugar en un mundo que a menudo había tratado de silenciarla. Tenía que prepararse mentalmente y encontrar dentro de sí misma una estrategia aún más profunda. Era el momento de reafirmar su valentía, no solo con palabras, sino con acciones que resonaran más allá de San Miguel. El aire se volvió denso mientras la incertidumbre reinaba. La lucha apenas comenzaba, y Sofía sabía que no podía permitir que las sombras del pasado la arrastraran de nuevo a la inacción. El eco de su voz resonaba en su mente. ¿Qué tan lejos estás dispuesta a llegar para hacer lo que es correcto? ¿Podría manifestar el coraje suficiente ante la adversidad inminente? La respuesta estaría dispuesta a revelarse en su propio viaje de autodescubrimiento. Ella sintió que una chispa de claridad iluminaba su corazón. El tiempo de la verdad se acercaba con cada latido, y pronto sería evidente si podía transformar su dolor en poder. Sofía permanecía allí, en el centro de la multitud, sintiendo cómo la adrenalina bombeaba por sus venas. El desafío que enfrentaba no solo era físico, sino emocional. Había un abismo de inseguridad y miedo, un eco del pasado que la instaba a retractarse, a comportarse como se esperaba de una mujer en su situación. Sin embargo, una parte de ella, esa que había despertado con el primer grito de su verdad, no podía volver a la sumisión. La tensión aumentaba, y sabía que debía moverse. Cada latido de su corazón parecía un recordatorio de que el momento no era suyo, sino de todos aquellos ocultos tras la fachada del conformismo. Con el aliento entrecortado, se esforzó por calmar sus pensamientos. Era hora de avanzar, de elaborar un plan que no fuera solo una reacción a la amenaza, sino una estrategia que pudiera abrir un nuevo camino. Visualizó un enfoque multifacético. Primero, necesitaba conectar con quienes estaban dispuestos a escuchar. Eran muchos los que la miraban con respeto. Su carácter había empezado a crear ecos de simpatía. Si voy a hacer esto, pensó, tendré que construir puentes, no muros. Compuso a sí misma para ser un faro de cambio, una voz que pudiera guiar incluso a aquellos que se hallaban perdidos en sus propios prejuicios. Mientras analizaba a su alrededor, vio un par de mujeres que intercambiaban miradas significativas. Ellas sabían lo que era ser relegadas a un segundo plano, a ser consideradas simples acompañantes en el relato de sus propios cuerpos y mentes. Sofía se dirigió hacia ellas. Si lograba crear un pequeño círculo de confianza, tal vez eso podría ampliarse. «¿Por qué no hablamos?», comenzó, haciendo un llamado al diálogo. Se sentía vulnerable, pero esa vulnerabilidad también la acercaba a su objetivo. Habló de su historia, de cómo había llegado a ser la madre de esa niña y de las luchas que enfrentó tanto en soledad como en compañía. Sus palabras resonaban con un eco de autenticidad que al principio parecía tímido, pero pronto fue llenándose de pasión. Mientras conversaba, vio que algunas de las mujeres empezaban a asentir con la cabeza. Comprendían,
La conexión crecía y en ese instante Sofía sintió que estaba creando algo. Era una chispa, pero ya no estaba sola. Ya no le importaba si su mirada fuera amenazada. Ahora su visión se proyectaba hacia otros horizontes. No se trata de cambiar el pasado, sino de construir un futuro donde nuestros hijos no tengan que luchar por su lugar, continuó diciendo, su voz volviéndose más fuerte a medida que se sentía más segura. Vamos, pensemos en nuestras hijas y en lo que nos enseñaron nuestros antepasados sobre la valentía. Al girar la cabeza, notó a uno de los hombres que había comenzado a acercarse, pero esta vez su conducta era diferente. Se estaba deteniendo, como si el mensaje de protección y unión que ella sostenía ahora resonara en él. Era un pequeño fragmento de esperanza, una oportunidad para mostrar que el cambio era posible. Pero antes de que pudiera tomar el siguiente paso, un grito desgarrador interrumpió la conversación. Un hombre había decidido que era hora de depender de la violencia nuevamente. Basta de hablar, las palabras no alimentan a los niños. Su voz era un trueno en el silencio que comenzaba a llenar el espacio. Sofía sintió una punzada de miedo, pero se obligó a seguir firme. Las palabras son el comienzo de un cambio, y yo no me dejaré intimidar, dijo, su voz resonando como un mantra, incluso frente a la hostilidad. El desafío físico había intensificado. Ahora enfrentaba una lucha que no solo dependía de su fuerza, sino de su capacidad para inspirar y a unir a otros. Podía convencer a los demás para que se unieran a su causa. Era un camino arriesgado y difícil, pero una pequeña voz dentro de ella respondió, sí, sí puedes. Las miradas de la multitud fluctuaban entre la duda y el convencimiento, pero en su mente había estallado una resolución. Esta lucha no sería solo suya. Se sentía como si hubiera estirado una cuerda de esperanza tensa entre su corazón y el de otros. Con cada palabra abrió una puerta nueva, pero las sombras seguían acechando, preparadas para responder en cualquier momento. ¿Hasta dónde se atrevería a llegar para que su verdad se escuchara de manera efectiva? A medida que la situación escalaba, se hizo evidente que el verdadero desafío aún no había llegado. La pregunta de su propio límite empezaba a dibujarse. ¿Podría enfrentar la tormenta en su camino en busca de un propósito más profundo y significativo? La tensión estaba al borde del estallido y Sofía se sintió al borde de un nuevo descubrimiento. ¿Cuál sería el desenlace de su arriesgada confrontación y qué roles jugarían aquellos que había logrado reunir a su alrededor? Sofía sintió que el aire se volvía denso, cargado de una tensión palpable. La amenaza del hombre resonaba en sus oídos, pero su mente, en un intento frenético por recuperarse, buscaba alternativas. Sabía que no podía dejar que la violencia dominara la conversación, pero su determinación enfrentaba a un adversario mucho más complejo, el miedo que había llevado consigo durante tanto tiempo. Visto desde las miradas expectantes de las mujeres a su alrededor, Sofía sintió la presión adicional de ser un modelo. Cada mirada contenía la historia de vidas luchadoras, pero también el peso del conformismo. A medida que su corazón latía con fuerza, se obligó a recordar que su vulnerabilidad era también su fortaleza. La verdad en su voz había comenzado a tejer una red de confianza que podía resistir el embate de la desconfianza. Ustedes saben que el cambio no viene por la agresión. Nos han enseñado a temer, pero yo elijo empoderarme, afirmó, alzando su cabeza. No deseaba ser solo la voz de su verdad. Quería que esa voz se multiplicara. La coletilla del mensaje que había creado era una antorcha, no solo para ella, sino también para aquellas mujeres, para sus hijas. Al observar cómo algunos hombres comenzaron a murmurar, Sofía comprendió que había algo más en juego. No solo eran ellas las que necesitaban liberarse, era un ecosistema de arraigadas desigualdades que requería ser confrontado. Hacemos esto por nuestras hijas, por los hombres que también sufren al ser despojados de la equidad, explicó. Y a medida que hablaba, se dio cuenta de que comenzaba a implicar a todos. Su propio miedo se transformaba, y con él, su propósito. Mientras tanto se acercaban más, su voz se tornaba casi hipnótica. Conocía la historia del dolor y la discriminación, y ahora se centraba en las historias no contadas de aquellos que vivían en los márgenes. Sentir ese eco en el rostro del hombre que había interrumpido su discurso le sirvió de impulso. Este no era un combate solo físico, era mucho más profundo. Se trataba de una revolución interna, un renacimiento de la parte de sí misma que había estado dormida. Entonces, un giro inesperado ocurrió.
Un grupo de hombres que había permanecido al margen comenzaron a acercarse, no con hostilidad, sino con curiosidad. Sofía notó cómo unos pocos hombres resonaban de manera positiva con su mensaje. Uno de ellos, de mirada serena, levantó la mano. ¿Es cierto que nuestras decisiones también pueden cambiar el futuro?, preguntó. Sofía sintió que esas palabras eran una puerta que se abría. Asintió con determinación. Así es, el cambio comienza en nosotros, en cómo decidimos enfrentar nuestros propios miedos y prejuicios. No somos prisioneros de nuestro pasado, sino arquitectos de nuestro futuro, respondió, alimentando la conversación. En su interior, una chispa de esperanza se encendió. Tal vez no estaba sola en esta lucha. Pero justo cuando comenzaba a formar conexiones más sólidas, el hombre que había gritado antes volvió a interrumpir, esta vez con un tono aún más amenazante. No todo el mundo está listo para escuchar, no nos engañemos, el futuro se forja con acciones, no con palabras. La advertencia era clara, y el corazón de Sofía se aceleró. Por un instante, se preguntó si su enfoque idealista descubriría un abismo en lugar de un puente. Pero esa misma inquietud la hizo más fuerte. La lucha por hacer eco de su mensaje no podía detenerse frente a la intransigencia. Hoy no solo hablo por mí, hablo por todas nosotras. Las acciones que decidamos tomar, incluso las más pequeñas, tendrán ramificaciones que trascienden hoy, proclamó, apenas afianzando la fe en que las conversaciones pudieran llevar a acciones concretas. En su mente, planeó la transición de la mera discusión a la acción colectiva. Sin embargo, su determinación se encontraba con la sombra del apercibido conflicto que acechaba en el aire. La calle, antes vibrante, ahora parecía que podría estallar en cualquier momento. Sofía tomó una respiración profunda, preparándose para definir su próximo movimiento. El cambio era necesario, pero la línea era delgada entre la inspiración y la violencia. Mientras su mente se llenaba de múltiples estrategias sobre cómo avanzar, se sintió a sí misma en el umbral de un descubrimiento. Cada confrontación, cada paso adelante podría ser la chispa de un cambio tangible. Pero se preguntaba, ¿habría suficiente fuerza en su corazón y en los corazones a su alrededor para atravesar la tormenta inminente? Con cada latido, la urgencia de actuar crecía. La pregunta que resonaba en su interior se convertía en la esencia del desafío. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar por ese futuro que tanto deseaba? El momento ahora era crucial. La pregunta del cambio se aferraba, invitándola a una elección que podría definir no solo su propio destino, sino también a aquellos a quienes había inspirado. En el aire pesado de la incertidumbre, Sofía sintió que el desenlace de su viaje se aproximaba, fracturado por decisiones aún por tomar. El tiempo para enfrentarlo estaba cerca. En ese instante de tensión, un paralelogramo de posibilidades se abrió ante Sofía. La voz profunda del hombre retumbaba en su cabeza, y las dudas amenazaban con asfixiar su determinación. Sin embargo, allí, entre el tumulto, un destello de claridad emergió. El diálogo no podía ser solo palabras vacías, debía transformarse en acciones que resonaran auténticas y poderosas. Sintió en su interior el eco de otras luchas, de mujeres que habían peleado batallas mucho más difíciles por lograr la libertad. Sin embargo, lo que estaba en juego ahora era su propio compromiso, una elección personal cuya magnitud la hizo tambalear. ¿Podía realmente llevar a cabo lo que predicaba? ¿Era suficiente su voz en un mundo donde la fuerza aún dominaba? Con una respiración profunda, se aferró a la idea de que cada paso que diera podría ser significativo. Sin embargo, la pregunta fue inevitable y cruel. ¿Cómo podía liderar un cambio si ella misma estaba llena de inseguridades? Esa reflexión la llevó a cuestionar su propio liderazgo. Había tomado la decisión de ser una voz provocadora, pero la sombra de sus propios temores aún danzaba a su alrededor. Mientras la multitud continuaba su murmullante vibrar, Sofía se adentró en su mente, buscando los elementos que la habían llevado a este punto. Sus vivencias, el duelo y la lucha por la autonomía eran puentes que debía cruzar, y ahora no podía flaquear. En lugar de huir de su vulnerabilidad, debía abrazarla. La auténtica fortaleza no era la ausencia de miedo, sino el audaz acto de enfrentarlo. La mirada femenina que captó su atención ahora presentaba un nuevo desafío. Aquellas mujeres se aferraban a la esperanza de cambio, pero la debilidad que había sentido en su interior no podía ser un obstáculo. Era tiempo de actuar. Sofía sintió que su voz debía resonar con aún más potencia. Mirando a las figuras ante ella, comenzó a esbozar un plan mental,
un mapa de acciones pequeñas pero significativas que podrían convertirse en un movimiento. ¿Qué tal si comenzamos con compartir nuestras historias?, propuso, sintiendo que ese podría ser el primer paso. La vulnerabilidad puede ser nuestra fortaleza. Queremos gritar y ser escuchadas, pero primero debemos reconocer cómo hemos llegado hasta aquí. Nuestra voz unida será un arma poderosa. Los murmullos se intensificaron, algunas mujeres asintieron, mientras unos hombres intercambiaron miradas dudosas. Cada reacción se anidaba en Sofía, creciendo como un impulso interno. Convirtiendo el miedo en combustible, se concentró en ampliar su mensaje. Se estaba armando de valor, de verdad, su verdad. Sin embargo, la pausa de la multitud, el silencio tenso, se vio interrumpido nuevamente por el hombre que había interpelado antes. «Vas a necesitar más que palabras», exclamó con desdén, escudriñando sus motivaciones. Sofía sintió que sus palabras eran una bala dirigida a su vulnerabilidad, pero también a su propósito. Estaba decidido a desarmarla, a desplazarla de su nuevo camino. Pero Sofía, sintiendo el ardor en su interior, no retrocedió ante la provocación. Cada palabra que decimos puede ser un faro en la oscuridad. ¿Y si empezamos a construirlo juntos? La propuesta surgió de su ser, fortaleciendo su voz y su deseo de avanzar. Al observar la variedad de reacciones, Sofía comprendió que deseaba generar un cambio que fuera más allá de lo físico. Siguió construyendo su argumento. Si tememos, perpetuamos el ciclo que nos mantiene atrapados. Es momento de abrazar nuestras historias, de compartir la verdad de lo que significa ser parte de este ecosistema. Juntos, somos más que individuos, somos una comunidad interconectada. La tensión en el aire era palpable, y su corazón latía con furia. La multitud se movía entre la duda y la esperanza, y Sofía sabía que era su momento. Podría transformar los murmullos de incertidumbre en un clamor de acción. A medida que se preparaba para lo que podría ser su primer objetivo comunitario, entendió que cada paso que tomara a partir de ahora sería un reflejo de su propia evolución. Pero al mirar hacia el futuro, la pregunta persistía: ¿podría realmente unificar a estos diversos grupos en torno a la idea de cambio? ¿O estaba destinada a perder algo que había comenzado a construir? El pulso del momento se tornó agudo. La línea entre el éxito y el fracaso era delgada, y el peso de la decisión la presionaba desde todos lados, listo para ser confrontado. Con cada mujer que la escuchaba, con cada mirada desafiante del hombre, Sofía se dio cuenta de que el desafío no era solo sobre ellas, sino sobre ella misma. En el epicentro de esa lucha, algo más comenzaba a gestarse en su interior. Un fuego que podría iluminar el camino, o tal vez, consumirla. El tiempo se movía en una dirección opuesta a ella. El futuro estaba a la vuelta de la esquina, y el destino de su historia estaba a punto de revelarse en toda su complejidad. ¿Sería capaz de sostener el ímpetu necesario para fomentar el cambio que deseaba, y aún temía? El mar de miradas se espesó en torno a Sofía, cada par de ojos reflejando una mezcla de anhelos y escépticas dudas. Se dio cuenta de que había ingresado en una zona de profundo desasosiego, un espacio donde la fragilidad y la potencia podían coexistir, destilando una esencia que debería ser aprovechada. Esa vulnerabilidad que antes le parecía un lastre, comenzó a transformarse en un recurso poderoso, uno que podría utilizar con habilidad para llevar a cabo lo que había comenzado a articular. Cerró los ojos por un instante, recobrando el aliento mientras una estrategia emergía en su mente. Era hora de ampliar su mensaje, de hacer eco de aquellas voces que aún permanecían en la penumbra. Comprendió que cada historia que compartieran no solo daría fuerza a su causa, sino que también les permitiría a ellas reconectarse con sus propias luchas. Necesitamos abrazar nuestras narrativas como un principio de sanación colectiva, pensó mientras su cuerpo vibraba con una urgencia renovada. ¿Cómo podría extraerle el máximo potencial a esta colectividad? A medida que el bullicio de la multitud continuaba, el hombre despectivo le parecía un eco constante en su cabeza, una manifestación de sus inseguridades más profundas. «No puedo permitir que la duda de otro apague esta chispa», se repitió a sí misma. Entonces se despojó de la parálisis mental y en su lugar emergió una voz potente y clara. «¿Y si comenzamos cada encuentro compartiendo una historia de lucha, una experiencia que nos haya marcado? Será una oportunidad para sanar, para encontrar fuerza en lo que hemos vivido». Esta vez, su propuesta resonó con una insistencia casi inquebrantable.
A medida que las órdenes de la vida privada se entrelazaban con la posibilidad de un liderazgo auténtico, Sofía sintió que el camino hacia el cambio se iluminaba. Mientras algunos se mostraban reacios, unas pocas mujeres comenzaron a reunirse a su alrededor, y los murmullos se tornaron reflexiones audaces. Sofía comprendió que su trabajo no solo consistía en ser la que lideraba, sino también en ser la que escuchara atentamente. La siguiente oleada de críticas que llegó de parte del hombre no la desvió. Atraída por un nuevo ímpetu, se adentró en su propia historia, identificando las huellas de su vida que quería compartir. Las derrotas, los momentos de resignación y, sobre todo, la lucha, florecieron en su mente. Así, formuló un discurso que podría hablar más allá de su propio dolor, del impeachment a la temida butaca vacía que había dejado su esposo. Al abrirse a la posibilidad de compartir un relato personal, sintió que, de alguna manera, cada pieza de su vida encajaba en un rompecabezas más grande. Aquella multitud se convertiría en su reflejo amparador. De repente, el fuego interno que había estado gestando comenzó a desbordarse en forma de coraje, presentando una versión nueva de sí misma que todavía no había conocido. Al acabar su discurso, se sintió más como una guerrera que como una viuda. Las inseguridades no desaparecieron de repente, pero en lugar de permitir que la invadieran, decidió utilizarlas como combustible. En esta sala no estamos solas. Cada una de nosotras tiene una historia que cuenta, afirmó, tratando de unir a cada persona presente en una red de relatos vividos. Aún y así, el silencio que siguió trascendió lo que había imaginado. Entonces, el hombre que lo había cuestionado anteriormente se acercó. «¿Lo que haces aquí realmente cambiará algo?», preguntó, su tono desafiante provocándole un escalofrío. Sofía se tomó un momento en silencio, percibiendo la posibilidad de un reto más profundo en su interior. No solo se trataba de buscar la validación en la mirada ajena, sino de validar su propio camino. Vencer al miedo es una batalla silenciosa, sí, pero puedo decirte que comenzaré con una sola voz, la mía, y seguro que se volverá eco, respondió, dando un paso al frente. Sin ser consciente del impacto que aquel momento había creado, la semilla del cambio que había plantado comenzaba a germinar en su interior. A medida que las primeras historias resonaban, el futuro ofrecía un contorno aún borroso y lleno de incertidumbres. Las preguntas comenzaban a surgir. ¿Su vulnerabilidad la haría más fuerte o la expondría a mayores riesgos? ¿Era capaz de reunir lo fragmentado y convertirlo en una fuerza enérgica que atravesara sus miedos y los de los demás? Mientras las mujeres compartían sus relatos, una inquietante sombra se extendía por el espacio. Algo, o alguien, estaba a punto de desafiar su nuevo equilibrio. ¿Qué añadiría al fuego que había comenzado a arder en su pecho? Sofía sintió que incluso el eco de sus palabras podía ser llamado al deber, mientras un secreto oscuro se agazapaba entre los murmullos de la multitud. El camino hacia el cambio soberano, aún por delante, requería más que solo valentía. Sofía estaba electrizada. Las historias emergían de sus compañeras con una sinceridad cruda que la envolvía. Cada relato que resonaba en el aire era un destello que iluminaba la penumbra de su propia existencia. Pero había algo más, una subtrama en las voces que la rodeaban que la inquietaba. La presencia del hombre que había desafiado su autoridad pulsaba en su mente como un pulso constante. Mientras la última mujer terminaba su historia, Sofía sintió que era el momento de tomar la iniciativa. Sin embargo, el eco de la pregunta desafiante seguía resonando en su cabeza. ¿Realmente cambiará algo? Las palabras flotaban en su interior, invitándola a reflexionar. Con un pequeño gesto, hizo que el grupo se callara. «Lo que hemos compartido aquí tiene poder», comenzó. Su voz vibraba con una intensidad renovada. El rechazo al cinismo se convertía en su mantra. No se trata solo de nuestras historias individuales, sino de cómo éstas se entrelazan en una narrativa colectiva, de cómo, juntas, podemos redireccionar nuestra realidad. Las miradas eran mixtas, algunas llenas de curiosidad, otras con escepticismo. Está bien, pensó, estaba lista para el desafío. Sé que hay una sombra que se cierne sobre nosotras, esa sensación de que lo que hacemos no importa.
pero dejemos que cada palabra dicha hoy sea un ladrillo que construya nuestra fortaleza. El silencio se hizo palpable. Otros relatos comenzaron a emerger también. Sofía observó cómo las mujeres se iluminaban al compartir sus vivencias. Cada historia parecía elevar la atmósfera, transformando el espacio en una especie de santuario, donde las preocupaciones externas se desdibujaban. Con cada nuevo nombre y cada nuevo reconocimiento, Sofía empezó a maquinar. Alguna parte de ella estaba consciente de que este reconocimiento personal, este acto de abrirse, era una forma de renovación, una especie de metamorfosis. Reflexionó profundamente sobre lo que estaba construyendo allí, en aquel momento, y se dio cuenta de un hecho contundente. Su fortaleza nunca había dependido de la validación externa. Se visualizaba construyendo cimientos sobre los cuales se elevaba un futuro imponentemente compartido. Pero, en un instante, la atmósfera se volvió densa. La voz del hombre que había cuestionado su propósito resonó nuevamente en su mente. Su escepticismo se convertía en un eco interno, y un nuevo tipo de desafío se plantó ante ella. ¿Podía realmente sostener la responsabilidad de este cambio? Se preguntó si sería suficiente. En ese cruce de incertidumbres, sintió que su corazón latía con más fuerza que antes. Presentar una versión amalgamada de ella misma ante la comunidad era un riesgo, pero uno que ya había comenzado a dar sus frutos. Sin embargo, las dudas a su alrededor comenzaban a tomar forma, susurrándole al oído su temible existencia. Una joven, a quien había visto muy callada, levantó la mano. ¿Qué pasará cuando salgamos de aquí? ¿Podremos mantener el compromiso una vez que cada una regrese a su vida? La inquietante pregunta pendía en el aire. El temor que había invalidado tantas interacciones antes estaba volviendo a ella. Sofía sintió que aquel sería un punto de inflexión. Si las palabras fueran poder, entonces ese instante exigía más de ella. Reflexionó brevemente y su voz emergió una vez más. Ese es el reto. No se trata de esto solo como un ejercicio, sino como un paso hacia el cambio real. Debemos comprometernos a seguir compartiéndonos, a mantener esta conexión. Mientras la conversación empezaba a fluir de nuevo, notó cómo sus pensamientos giraban en espiral. Era un momento para dar el siguiente paso, para unirse realmente a la lucha y ser más que una voz. Sofía sentía que se acercaba a una revelación. No era solo su historia, había algo más, algo oculto que comenzaba a emerger en su conciencia. Y en ese preciso instante, una presencia inquietante se cernió sobre ella. Una figura conocida se asomó entre la multitud, sus ojos fijos en Sofía. Era alguien de su pasado, alguien que podría derrumbar todo lo que había estado construyendo. Sin embargo, no se detendría. No podía permitirse bloquear otra voz en su camino personal hacia la liberación. El susurro de su propia vulnerabilidad resonaba con más fuerza ahora. Era su mayor aliada, el hilo que la llevaría a confrontar lo que debía ser enfrentado. El momento de la verdad estaba a las puertas. ¿Sería capaz de mantener lo que había empezado? La tensión palpitante en el aire era innegable, y un nuevo giro en su historia estaba a punto de revelarse. Sofía se encontraba en el umbral de una transformación irrevocable. Las voces de las mujeres a su alrededor comenzaban a fluir, unidas por la historia compartida de sus luchas. Pero la llegada de una figura de su pasado desestabilizó su determinación. La figura era Clara, una conocida de la comunidad que siempre había sido el estandarte del conformismo y ha interpelado las creencias de aquellos que amenazaban el statu quo. Su sola presencia generó una corriente de murmullos entre las mujeres reunidas. «¿Qué estás haciendo aquí, Sofía?», preguntó Clara, su voz grave atravesando la multitud con un tono de desafío. ¿Crees realmente que puedes cambiar a esta comunidad con palabras vacías? El impacto de sus palabras resonó en el aire, como un eco que trataba de desencadenar la duda. Sofía sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, pero en lugar de sucumbir al miedo, el resplandor de su vulnerabilidad se intensificó.
se dio cuenta de que no se trataba solo de defender su decisión, sino de validar cada lucha, cada sueño, cada esperanza que había emergido esa jornada. Antes de que pudiera cuestionarse, ella se movió hacia el centro del círculo, y su voz resonó con una fuerza que ella misma no creía capaz de emitir. No se trata de palabras vacías, Clara. Se trata de un compromiso con la vida, con aceptar nuestra diversidad como una fortaleza, respondió Sofía, sintiendo cómo la fuerza de su propia convicción la impulsó. Estamos aquí para recordar que cada historia importa. La historia de Isela, la tuya, la mía, todas son piezas de este rompecabezas llamado comunidad. El silencio que siguió era pesado. Cada mirada se enfocaba en Clara. Sofía percibió un parpadeo de incredulidad en su rostro, pero también una chispa de curiosidad. Aquello era una oportunidad, y ella no estaba dispuesta a dejarla escapar. Cuando hablas de tus temores, Clara, no hablas solo por ti misma, hablas por muchas de nosotras que hemos sentido ese mismo miedo, agregó Sofía, su corazón palpitando. Podemos romper esas cadenas si estamos dispuestas a ver más allá de nuestras diferencias. Hoy elegimos el amor y la aceptación. Las palabras parecieron atravesar la resistencia que Clara había construido. Desde el rabia en su mirada, Sofía empezó a notar un cambio, una grieta en su muralla. En ese instante, las demás mujeres comenzaron a asentir en señal de apoyo. La pulsación del cambio fue palpable, una energía compartida que llenaba el aire. Clara, visiblemente en conflicto, tomó un momento para reflexionar sobre las palabras de Sofía. El reconocimiento no es fácil, pensó. Pero entonces algo en su interior comenzó a chisporrotear. La pantalla de la incomprensión que había puesto en su vida empezó a desgajarse. Quizás haya algo que no haya considerado. Quizás el amor puede cambiar más de lo que he querido aceptar, murmuró. El cambio en la atmósfera se convirtió en una oportunidad a avanzar. Sí, exclamó una mujer mayor desde la multitud, alentando a otras a expresarse. Sofía sintió que la conexión se solidificaba, una red de apoyo que recogía cada fragmento de vulnerabilidad y lo levantaba hacia la luz. Las historias continuaron fluyendo, tejidas con la emoción y la lucha de cada mujer. Sofía se sintió partícipe de un movimiento que empezaba a lanzar raíces en su comunidad. Claramente, se estaba gestando algo grande, el principio de un diálogo auténtico, no de imposiciones, sino de empatía y comprensión. La renuencia de Clara fue reemplazada por la compasión. Finalmente, se dirigió a Sofía. Quizás no debería haberme opuesto. Tal vez al menos podría escuchar más. Y de repente, la multitud estalló en aplausos. Era un pequeño pero significativo paso que reflejaba el crecimiento de una comunidad lista para reiniciar sus relaciones. Sofía sintió un calor reconfortante en su pecho. Había creado un espacio donde la vulnerabilidad podía florecer en fortaleza y donde cada voz contaba. En ese instante, se dio cuenta de que ya no estaba luchando sola. Había dejado de ser solo una viuda que albergaba a una niña ajena. Ahora era una madre, una líder, una abogada del amor. El próximo desafío estaba a la vista, pero la seguridad en su transformación personal era palpable. La semilla del cambio había comenzado a germinar en San Miguel, y cada historia contada era un paso hacia un futuro en el que la aceptación y el amor prevalecieran sobre el miedo y el juicio. Hoy, Sofía no solo había cambiado su vida al abrir su hogar a Isela, sino que había encendido el espíritu de transformación en aquellos que la rodeaban. Había desafiado no solo a la comunidad, sino también a sí misma. Y en ese proceso de crecimiento, demostró que la verdadera valentía radica en la capacidad de abrirse a lo desconocido. Aún sintiendo la incertidumbre como un aliado, ella avanzaba sin temor, lista para escribir el próximo capítulo de su vida, donde cada paso estaría impulsado por la luz de sus elecciones y el amor incondicional que había abrazado. No estaba en la periferia de su comunidad, ahora era parte integral de su evolución. Sofía miró a su alrededor y vio en los rostros de las mujeres un reflejo de su propia esperanza. Había comenzado un viaje que estaba lejos de concluir, pero era un camino que estaba dispuesta a recorrer con fe y determinación. Y con la chispa de la comunidad encendida en su corazón, supo que estaba en el camino correcto. Ahora es su turno de unirse a este viaje.
No esperen ni un segundo más y suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas que les traeremos. Dejen un me gusta ahora para apoyar el algoritmo y crecer juntos en esta comunidad. Comenten con sus reacciones y teorías sobre este fascinante final. Y compártanlo instantáneamente con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo.